Bendito Dios, te damos gracias por habernos traído a este lugar y poder, Señor, como iglesia, elevar cánticos, alabanzas de gratitud a tu santo y bendito nombre, por permitirnos, Señor, un día más de vida darnos y por también, Señor, ver tu mano poderosa en cada uno de nosotros. Señor, si hoy estamos en este lugar es porque tú has dispuesto nuestro corazón y venimos, Señor, con un corazón agradecido para darte gracias, Señor. Decirte, Señor, que cuán bueno has sido con nosotros. A ti sea la alabanza, la gloria, la honra, Señor. Gracias te damos una vez más por todo lo que tú estás proveyendo también en este día y sabemos que tú también seguirás trayendo a cada uno de mis hermanos a este lugar para poder, Señor, así todos juntos, unánimes, Señor, alabarte y decirte, Señor, cuánto te amamos. Sabemos que tú también, Señor, tienes algo para nosotros en esta mañana, esa palabra que cada uno de nosotros está pasando por esa necesidad, Señor. Tú tienes esa palabra en este día y confiamos en nuestro corazón, tenemos esa certeza, Señor, de que tú hablarás a tu pueblo. Te agradecemos, bendito Dios, por esta mañana en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Y así como estamos en pie, hermano, hermana, vamos a alabar al Señor, vamos a gozarnos en ese Dios poderoso. ¿Cuántos creen que tienen ese Dios poderoso en este lugar? Amén. La Biblia dice que Él está aquí en medio de su pueblo y Él está glorificándose en este lugar, hermano, así que alábale con todo tu corazón. Vamos a alabar al Señor, Dios Todopoderoso. Él tiene un plan para tu vida, mi hermano, y para mi vida también. Vamos a exaltar su nombre. Sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Sino el Señor ha diseñado el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará el pecado con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos, por siempre y siempre, oh Dios. Alabemos al Señor, Dios Todopoderoso. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso,
¿Cuántos hemos venido a hacer eso? A exaltar el nombre del Señor. Amén. Hemos venido a exaltar su santo y bendito nombre. Así que, hermano, gózate en el Señor en esta mañana. Si alguna situación está pasando en nuestras vidas, mi hermano, mi hermana, el Señor tiene la respuesta en esta mañana a tu vida, en este lugar. Así que acerquémonos al Señor. No sé qué situación nos encontramos, pero el Señor tiene la respuesta, mi hermano. Él tiene la salida a cualquier situación. Y al estar en su presencia, encontraremos esa paz, porque sabemos que Él es el soberano, el Rey del cielo, de la tierra, como hemos cantado, que gobierna sobre toda su creación. Así que acerquémonos al Señor y dile con todo tu corazón: ¿a quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? ¿A dónde más podría ir? Otro lugar puede existir. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. ¿A dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? ¿A dónde más podría ir? Otro lugar puede existir. Solo tú tienes palabras de amor, no al Padre y verdad eres tú. ¿A dónde más podría ir? ¿Qué otro lugar puede existir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Así es, mi hermano, mi hermana. ¿Quién más podremos ir sino a nuestro Creador, al que nos conoce muy bien, el que sabe qué situación, cómo nos encontramos? En su palabra, tenemos su palabra que nos dice que el que se acerca a Él no es avergonzado. Estamos acercando al Señor en esta mañana y sabemos que también hemos creído en un Dios grande, en un Dios poderoso, que puede cambiar la vida del hombre, que no hay límites para Él.
hemos venido de muchos lugares en esta mañana. Hemos venido muy lejos, algunos mucho más lejos que otros. Y es con un solo propósito, de poder alabar al Señor aquí en este lugar. Nos embarga la alegría de poder exaltar su nombre, de poder estar junto a Él y decirle: Señor, cuán grande eres, cuán grande has sido conmigo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes
Hermanos, buenos días. Los saludo en el amor del Señor. Y qué hermoso es alabar al Señor en esta mañana. Dios nos hablaba a través de las alabanzas y nos decía que a dónde más podríamos ir si solo Él tiene palabra de amor. Y nos recordaba la grandeza de su poder. Y ahora Dios también nos va a hablar a través de la lectura bíblica. Les invito a abrir sus Biblias en el libro del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo del 21 al 34. ¿Todos lo tenemos, hermanos? La palabra del Señor dice así. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y si aún se nos añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espigas, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Y con qué parábola compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar debajo de su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Palabra del Señor, hermanos. Preparemos nuestros corazones y estemos atentos a lo que Dios tiene preparado en esta mañana para cada uno de nosotros. Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga. ¿Están ahí? ¿Amén? Amén. Muy bien. Le damos gracias a Dios por un domingo más reunirnos y tener este espacio para poder adorarle y alabarle, porque creo que como iglesia nos congregamos para eso, para que el centro de nuestra adoración sea ¿quién? El Señor, ¿cierto? Permítanme entonces empezar este tiempo con unas palabras de oración. Oremos, por favor. Dios bendito, queremos agradecerte, Señor, por la bendición de la vida.
Hoy tú nos regalas, Señor, un día más de vida, Señor, para congregarnos, alabar tu nombre, para adorarte, Dios. Ese es el propósito por el cual hoy todavía podemos respirar. Dios bendito, permítenos hoy que tú seas el adorado en nuestros corazones. Y a través, Señor, de la predicación de tu palabra, podamos ser alimentados nuestro espíritu y podamos salir, Señor, de este auditorio desafiados, cumplir con todo aquello que tú nos mandes el día de hoy. Señor, nos ponemos en tus manos para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Permítame, mis hermanos, iniciar este mensaje con una pequeña historia. La historia de un niño que se fue de viaje con sus padres, un viaje de vacaciones a Europa. ¿Quién como este niño, no? Pudo ir de viaje con la familia a Europa. Bueno, parte del recorrido de todo este tour turístico incluía visitas a las grandes catedrales. De allá europea, usted conoce que hay muchas catedrales. Bueno, mientras visitaba cada una de ellas, este niño quedó impresionado por los enormes vitrales que resaltaban diversas escenas de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de los primeros cristianos. Ahora, al regresar a casa este niño, su maestro de escuela dominical le preguntó sobre sus vacaciones y qué es lo que más le gustó de ellas. Bueno, este niño pensó por un momento en esas grandes iglesias y sus grandes ventanales. Y él le respondió a su maestro: me encantó ver esas ventanas grandes con las imágenes de los santos. Bueno, el maestro de escuela dominical se sorprendió y le dijo: ¿los santos? ¿Quién es un santo? Bueno, el niño le respondió: un santo es una persona a través de la cual brilla la luz. Ahora este niño, mis hermanos, la experiencia de este niño nos muestra una gran verdad. El creyente es llamado a alumbrar la luz de Cristo. El creyente, su razón de ser del creyente es brillar con la luz de Cristo. No ocultarla, sino mostrarla a los demás para que aquellas personas que no conocen del Señor puedan conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En otras palabras, mis hermanos, el creyente es llamado a compartir el evangelio y de esa manera dar fruto. Lo dijo el Señor Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Pero sabe, mi hermano, lamentablemente muchos creyentes no dan fruto. ¿Sabe por qué? Porque han dejado de brillar, porque han dejado de compartir el evangelio. Muchos dicen ser cristianos, pero no comparten el evangelio con aquellas personas que no conocen a Cristo Jesús. Lamentablemente nos hemos convertido muchos en esos James Bond cristianos, ¿no? Que son esos agentes secretos que están en el trabajo, que están en el colegio, que están en la universidad, que están en la calle con los amigos, pero nadie conoce nuestra fe. Nadie conoce que somos cristianos. Nadie sabe que nosotros somos creyentes. Hay un alto porcentaje de cristianos que no comparte el evangelio por vergüenza, por malestar a la incomodidad. Aún tienen miedo de ser rechazados en el colegio, en la universidad. No, papá, voy a ser presionado. Se van a burlar de mí. En el trabajo. No, ¿cómo voy a predicarles en el trabajo? Me van a decir cucufato, me van a molestar, saco largo. No. Aún algunos piensan que si comparten el evangelio serán marginados, serán tildados de fanáticos, de mojigatos y se van a burlar de él. Ahora esta actitud, mi hermano, definitivamente nos muestra una pobreza de vida espiritual, una pobre vida espiritual del creyente. Y no hay más una persona digna de toda nuestra conmiseración que aquella persona que testifica de Cristo, que aquella persona que no testifica de Cristo con su vida, que aquella persona que dice que es creyente, pero que en lugar donde Dios lo ha puesto, no alumbra, no brilla con la cruz, con el evangelio de Cristo. Si no brillamos, recuerde, mi hermano, con el evangelio de Cristo, nunca podremos dar fruto.
La falta de fruto también es una muestra y un reflejo del verdadero cristiano y del cual no lo es. En los versos anteriores, Jesús enseña en la parábola del sembrador, una parábola que ustedes conocen, ¿no? Se ha tocado mucho, se conoce mucho en la escuela dominical, se ha compartido quizás en más de una oportunidad, en alguna charla o en algún sermón. Bueno, versos antes, el Señor nos habla sobre esta parábola y Él nos dice en esta parábola del sembrador la diferencia entre la tierra buena y la mala. 4 tipos de tierra o de corazones donde se siembra la palabra del Señor, pero no todas responden igual. ¿Usted se acuerda? ¿Cierto? Algunos tienen el corazón muy endurecido, ¿no? Muy endurecido. Aquellos que rechazan el evangelio, escuchan, pero su corazón es tan duro que lo rechazan. Otros son muy superficiales, ¿no? Lo pasan por alto. Ah, no, qué exagerado. No, la palabra, no. Y no más. Otros también están demasiado preocupados por las cosas de este mundo. Bueno, estos tipos de tierra o de corazones tienen una característica. No producen nada. Y que aquel que tiene el corazón endurecido, ni el desinteresado, ni el que está preocupado, no tienen fruto, no producen nada. Estos tipos de tierra no producen, pero la tierra buena se compone de los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. En otras palabras, quienes oyen de veras el evangelio son los que la aceptan en su corazón, se convierten al Señor, Dios hace su obra en él y la proclaman y la comunican y de esa manera entonces dan fruto. Muchos pueden afirmar que oyen el mensaje de salvación, pero no dan fruto en sus vidas. Los verdaderos creyentes se caracterizan por una vida de obediencia fructífera. El verdadero creyente es aquel que oye el mensaje del evangelio, se goza en el mensaje, se deleita en el mensaje, se somete al mensaje, lo lleva a la práctica, es obediente y de esa manera la luz de Cristo brilla y trae fruto. Amén. ¿Sí? Ahora, en estos versos bíblicos, Jesús quería enseñar a sus discípulos que ellos eran esa buena tierra, que oyen la palabra, la reciben y están preparados entonces para compartir la verdad del Señor Jesucristo con otros y de esa manera ellos darían fruto. Los discípulos, al ser receptores de un tesoro tan grande que es el evangelio de salvación, no podían ocultarlo. Mi hermano, ¿cómo ocultar una joya preciosa en un baúl? ¿No? Aunque muchos hermanos de repente tienen sus dólares debajo del colchón. No, voy a guardar mis dólares, mi dinero, porque nadie se lo gaste. Pero ¿cómo algo tan precioso, algo tan grande, un tesoro, podría ser ocultado? No. Somos responsables y los discípulos eran responsables al recibir ese mensaje de salvación, eran responsables de comunicarlo con otro, de compartir el tesoro. Lamentablemente sí, muchas veces lo que buscamos del Señor son sus bendiciones, ¿cierto? Y usted fíjese en sus oraciones, Señor, dame, Señor, provéeme, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, cuida tal, Señor, bendice a mi familia. Pero ¿y qué de las responsabilidades? Y eso pasa en nuestra familia también, ¿cierto? Con nuestros hijos, ¿no? Ah, papá, tú tienes que darnos, es tu obligación, ¿no? Tú tienes que darnos, bendícenos, danos. Pero cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, oye, limpia el baño, oye, limpia tu cuarto, oye, ponte a barrer. Ah, no, yo no me gusta eso. Los cristianos muchas veces nos convertimos en ese tipo de personas. Solo queremos las bendiciones y no queremos las responsabilidades. Todo creyente, recuérdelo mi hermano, todo creyente ha recibido el evangelio y es llamado, todo creyente que ha recibido el evangelio es llamado a llevar fruto y a proclamarlo de forma obediente. Esa palabra de salvación, ese mensaje de salvación, tenemos que compartir ese tesoro. Y para resaltar esta gran responsabilidad de todo creyente, el Señor Jesús usa 3 parábolas para enseñar a sus discípulos y a nosotros también el día de hoy las características de un creyente fructífero. ¿Usted quiere ser un creyente fructífero? Amén. Entonces, anótelo por favor, cada punto que usted aprende el día de hoy, para que en casa lo revise, lo vuelva a estudiar,
lo pueda llevar en su corazón y lo pueda vivir. ¿Cuáles son esas características de un creyente fructífero? Mire, primero, el creyente fructífero cumple su deber de compartir el evangelio. El creyente fructífero, óigame bien, cumple su deber de compartir el evangelio. Jesús también les dijo, miren, en el verso 21, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Mis hermanos, les hago una pregunta. ¿Por qué otra razón usted le daría una lámpara a una persona si no es para que haga brillar la luz? Estaría loco, ¿cierto? Si usted le da una lámpara a una persona y le dice, ocúltala, ¿no? Estaríamos mal. Es inconcebible, mis hermanos, que en una casa, ¿no?, que está todo oscuro, encendamos la lámpara y la ocultemos debajo de la cama o la tapemos, ¿no?, con algo, cubriéndole de tal manera que no pueda salir esa luz. Es inconcebible, pero ¿sabes qué? Es más inconcebible cuando hacemos eso con la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, nosotros recuerda bien que nosotros vivimos en un mundo que está completamente en tinieblas, entenebrecido. Eso lo sabes. Miren lo que dice el mismo Señor Jesús. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Miren, ¿sabe? Ahí en ese tiempo muchas familias en Galilea eran familias pobres, la gran mayoría eran familias pobres y solo tenían una lámpara para toda la casa, una lámpara. Y de manera que los únicos que tenían esa lámpara tenían la luz. Entonces, donde se movía esa persona dentro de la casa, todos se movían con él o con ella. Me recuerdo, no sé, yo era muy pequeñito, hace muchos años atrás, para los hermanos adultos que vivieron ese tiempo de terrorismo aquí en nuestro país, donde volaban estos antenas, ¿no?, estas torres, ¿no?, y nos quedábamos horas sin luz, ¿no? Quizás. Ahora, yo no soy viejo, era pequeñito, ¿no? Pero a mí me daba muchas veces la lámpara, ¿no? Esa lamparita con una vela, ¿no? Me acuerdo mucho que donde estaba la luz, esa velita, todos estábamos ahí. Pero vaya a ser que alguien diga, me voy al baño, préstenme la luz. Se iba al baño y todos se quedaban a oscuras. Bueno, en ese tiempo no teníamos celular siquiera para mirar el celular, ¿no? Nada. Todos nos quedábamos a oscuras. Mis hermanos, así se encuentra el mundo, sin la luz de Cristo Jesús, sin la luz de Cristo. ¿Qué debemos hacer entonces con aquellos que tenemos el privilegio de tener la luz de Jesús que el mundo no tiene? Bueno, nuestra labor es hacer brillar la luz. Aquellos que tenemos esa luz, esa es nuestra labor, hacer brillar la luz. Aquellos que han sido transformados por las buenas nuevas deben presentar el evangelio a los demás. Miren lo que dice el verso 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Mire, déjeme decirle que Jesús estaba predicando el evangelio por toda Galilea. Por toda Galilea estaba predicando el evangelio, pero en ese momento él empezó a predicar con parábolas. A sus discípulos les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Sabe, mi hermano? El Señor Jesús derramó juicio con aquellos judíos rebeldes que rechazaron a Jesús. No fueron obedientes al Señor. Y toda esa generación fue rechazada por el Señor. Por eso es que hablaba en parábolas para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Para ellos, para estos judíos, la verdad del evangelio estaba oculta. ¿Por qué? Porque Dios ya había derramado juicio sobre estos judíos. Y el Señor reconoce aquí que por un tiempo esa luz de la verdad estaba reservada únicamente a los discípulos.
Ellos sí abrían los ojos, ellos sí entendían y los judíos seguían renegando porque no entendían. No se les había dado esa gracia de ver el evangelio por su corazón duro. El Señor reconoce en ese tiempo que la luz estaba solamente reservada para los discípulos, pero lo que ahora está diciendo es que eso no siempre iba a ser así y llegaría el día en que esa luz debía ser puesta en alto para iluminar a todo el mundo. Mi hermano, cuando nosotros guardamos algo valioso, es para sacarlo en el momento oportuno, ¿cierto? ¿Usted le pasa esto en Navidad? Cuando compran los regalos, sobre todo aquellos que tienen pequeños, ¿no? Ya cuando tienen hijos grandes ya no les compran nada. Pero aquellos que tienen pequeños compran el regalo, ¿no? Y lo guardan para luego en el momento oportuno entregarlo. ¿O es que usted hace lo contrario? ¿O es que usted compra el regalo, lo guarda y como es tan valioso, viene su hijo y le dice, ¿me das mi regalo de Navidad? No, yo te lo voy a guardar. Porque es muy valioso, entonces yo lo guardo. Y no lo vas a tener. Eso sería ilógico. No compraríamos ese regalo. No podemos guardar algo. El regalo está para entregarlo, para darlo. Lo que tú guardas, debemos darlo en su momento adecuado. Y eso es exactamente lo que el Señor está diciendo aquí a los discípulos. Es lo que debemos hacer con el tesoro del evangelio. Comunicarlo, compartirlo. Mire, luego de la muerte del Señor y su resurrección, los creyentes debían proclamar el mensaje abiertamente en todo el mundo. Esa fue la tarea que Dios nos encomendó. Y haced discípulos. ¿Eso es solo para mí? Para toda la iglesia. Por eso Dios nos ha dado el privilegio de entender la palabra. Mire lo que dice el salmista. La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Dios nos ha dado ese privilegio, mis hermanos, de entender su palabra, para que nosotros podamos comunicarla con los demás. Cuando venimos a la iglesia a ser edificados con la palabra, estás recibiendo luz desde el púlpito. Estás recibiendo esa luz que cuando tú salgas de este lugar, esa luz que para cuando tú salgas de este lugar puedas llevarla a casa, al trabajo, a donde vayas a comer y puedas alumbrarla a los demás. Ese es el propósito. Tenemos el privilegio de recibir y entender la palabra de Dios, pero tenemos la gran responsabilidad también de darla a conocer. Sí, tenemos privilegios de ser hijos de Dios y gloria a Dios por eso. Somos llamados hijos de Dios, tenemos herencias eternas, qué bendición. Pero tenemos también responsabilidades. Y la responsabilidad es de entender la palabra para comunicarla, para compartirla. Los cristianos estamos llamados a anunciar con entusiasmo las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿De quién? ¿De quién tenemos que compartir las virtudes? De Cristo Jesús. Proclamar que en Cristo hay salvación, que en Él tenemos esperanza, que en el Señor sana y cura nuestras heridas, que en Él tenemos vida eterna y vida nueva. No debemos tomar a la ligera nuestro deber, mi hermano, no lo haga. Es algo muy, pero muy serio. Miren con qué seriedad trata Jesús este tema. Verso 23. Si alguno tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga. ¿Usted tiene oídos, mis hermanos? Oiga. Miren, esta expresión, esta frase, aparece unas 8 veces en el Nuevo Testamento y denota suma seriedad. No es algo que simplemente te digan por ahí, no, oye, mira, presta atención. No, Señor Jesús te está diciendo, esto es algo muy, pero muy serio, de suma importancia. Si Dios en su gracia te ha dado oídos para oír lo que el Señor está diciendo, entonces ahora es tu responsabilidad escuchar con atención lo que Él dice en su palabra para ponerlo por obra y enseñarlo a los demás. Mi hermano, tu labor es brillar con la luz de Cristo Jesús. Amén. La segunda característica de un creyente fructífero
es que se capacita para compartir el evangelio. Se capacita para compartir el evangelio. Jesús nos dice, le dijo también, mirad lo que oís en el verso 24. Mirad lo que oís. En otras palabras, escucha con atención lo que están oyendo. Escucha con suma atención lo que estás oyendo, que se afirme en tu mente para que puedan tener un entendimiento claro de la verdad. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Escucha muy claramente, presta mucha atención, no se dejen distraer por nada, mi hermano. En otras palabras, no se dejen distraer por nada de lo que en ese momento ustedes están leyendo, escuchando la palabra del Señor. No lo hagan. ¿Por qué? Porque es Dios mismo hablando a nuestro corazón. Usted lo sabe, usted abre la Biblia y usted la lee. Es Dios mismo hablando a su corazón. Como dijo un predicador, usted quiere escuchar la voz de Dios de una forma audible. Bueno, abra la Biblia y léala en voz alta y la va a escuchar. Por eso es que es serio. Por eso es que debemos prestar atención y no distraernos con nada. Ahora, yo sé que lamentablemente tenemos un distractor muy serio en los cultos y en casa también. Sí, es una necesidad porque estos tiempos nos obliga a tenerlo, pero distrae mucho nuestra mente y nuestro corazón de las cosas de Dios. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? ¿No? El celular. Por ahí hay alguno que está con el WhatsApp. Uy, ya me mandaron un mensaje. Uy, yo tengo que responder. Uy, tengo que hacer esto. Mi hermano, es una bendición tener este equipo porque podemos comunicarnos y aún predicar el evangelio a través de las redes sociales y hacer muchas cosas. Pero también nos puede causar mucho daño cuando nos distraemos de lo que es importante. Cuando predicamos la palabra y no la escuchamos con atención, cuando abrimos la Biblia ahí en los devocionales en casa y no prestamos atención, entonces no sabremos lo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso debemos escuchar la palabra con suma atención, no solo para poder entenderla mejor, sino para que podamos compartir la luz con otras personas. Porque ¿cómo podemos compartir la verdad que no conocemos y no podemos conocer mejor la verdad si no ponemos atención a la palabra? ¿Cómo usted puede compartir el evangelio si no lo conoce? ¿Cómo? Y no lo va a conocer si es que no pone atención a la palabra del Señor, si no la estudia, no busca al Señor en un tiempo muy especial en casa. Mi hermano, cuidado, cuidado. Debemos entender la Biblia, debemos prestar atención a lo que el Señor nos habla en cada tiempo que tenemos de escuchar la palabra en un púlpito o en un mensaje o aún en nuestros tiempos a solas con el Señor. Por eso pongamos toda atención a lo que Dios tiene que decirnos, porque con la medida con que medís os será medido, dice el Señor. Es decir, en la medida que estás dispuesto a escuchar más la palabra del Señor, entonces así vas a recibir. Según la atención prestada, así será tu comprensión. Pastor, ¿por qué no entiendo la Biblia? No la entiendo. ¿Cuánto inviertes? ¿Cuánto tiempo inviertes estudiando la palabra, leyendo la Biblia, estudiando un curso en la iglesia? Ah, no, pastor, yo un par de minutos a la semana, por ahí, o al salir de casa para recibir la bendición como una oportunidad, llegando a la casa de la familia de mi esposa, cuando recién nos conocimos, y usted sabe, en el cortejo siempre te invitan a casa, ¿no? Para que conquistarme, porque me estaban conquistando a mí, ¿no? Entonces, se va a molestar, hoy día no voy a almorzar. Entonces llegué a la casa y tenían la Biblia abierta en la sala, ¿no? Algo así, ¿no? La Biblia abierta ahí en la sala. Y yo miré, dije, bueno, leerán mucho la Biblia, ¿no? Qué bueno. Y paso mi dedo sobre la Biblia y estaba empolvada, ¿no? Sí. Negro salió mi dedo. Mis hermanos, ¿de qué sirve tener la Biblia abierta si no la leemos? Lo que vale no es esto, es el contenido.
Amén. Por eso recuerda, según la atención prestada, así será tu comprensión. Y si hay un mayor conocimiento de la palabra, entonces el Señor añadirá más. Lo que Jesús nos está diciendo es que Él bendecirá la semilla que siembres. El Señor te devolverá bendición. Si tú siembras la semilla de la palabra más en tu corazón, entonces Dios te va a bendecir más. Hay una bendición en el esfuerzo de tratar de entender la palabra, de asimilar más la palabra. Si tú escuchas la palabra con atención y la recibes con fe y con un corazón sumiso y con un corazón obediente, ¿sabes lo que va a suceder? Dios te va a bendecir. Claro, Dios va a bendecir nuestras vidas. Te va a bendecir dándote un mayor entendimiento de la palabra. Vas a comprender más, vas a tener más la vida de la palabra de Dios en tu corazón. Mira lo que dice el relato paralelo de esta parábola en Mateo capítulo 13, verso 12. Lo tienen allí, creo, en el monitor, si se puede leer. Y tendrán, dice, en abundancia. ¿Abundancia de qué, pastor? Bueno, bendición divina, más conocimiento de Dios, un mayor gozo, mayor confianza de las promesas de Dios, más santidad, menos apego a las cosas de este mundo y sobre todas las cosas, un aprecio cada día más por nuestro Señor Jesucristo. Eso es una bendición. Lees más, buscas entender más la palabra, prestas atención. Entonces el Señor te bendice. ¿Cómo? Fortaleciendo tu vida cristiana. Vienen los problemas, entonces tú sabes cómo enfrentarlo, porque la palabra se encuentra aquí, en tu mente, en tu corazón. Tendrás una mejor relación con Dios. Crecerás en tu vida en santidad y sobre todo tu amor por el Señor Jesucristo crecerá. Y Jesús prometió que Dios bendecirá su obra, no solo de acuerdo al nivel del esfuerzo que nosotros podamos realizar, sino, dice la Biblia, aún más, le dice el Señor Jesús. Mire el verso 25, porque al que tiene, ¿qué dice? Se le dará. Me esfuerzo por entender la palabra, por no distraerme, por desechar los distractores. Dios me bendice con una comunión cada vez mayor. Bueno, entonces Dios me va a bendecir más que eso, pastor. Así es. Porque eso es lo que nos dice la Biblia. Porque el que tiene, se le dará más. Aquel que ha recibido los beneficios que vienen a nosotros a través de un oído diligente, seguirá recibiendo cada vez más del Señor. Seguirá brillando con la luz de Cristo. Mientras más oímos la palabra de Dios, mientras más conocemos la palabra, más capaces seremos más capaces de compartir el evangelio, porque vamos a conocer más de la palabra y vamos a vivir en una relación plena con el Señor y mayor autoridad tendremos para predicar el evangelio. Y ante el rechazo de la gente, perseveraremos, mantendremos nuestra vida firme en la predicación del evangelio. Por el contrario, mi hermano, el que no tiene, dice la Biblia, dice el Señor Jesús, aún lo que tiene, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Esconda su dinero. ¿No? Guarde sus mayores posesiones en casa, porque el Señor, ¿qué dice? Aún lo que tiene se le quitará. Pero ¿sabe? No se refiere a eso, sino lo que está hablando el Señor Jesús es a nuestra relación con Dios. Esa bonita relación que puede surgir de un corazón obediente se perderá. Si dejas de poner atención a la palabra de Dios, mi hermano, dejas de ser responsable con el don que Dios te ha dado, dejas de brillar con la luz de Cristo, las capacidades que una vez tuviste se irán atrofiando y tarde o temprano la vas a perder. Lamentablemente, muchos creyentes, muchos hermanos, que en un momento de su vida fueron toda una bendición para la extensión del reino de Dios aquí en la tierra, predicando el evangelio, brillando con la luz de Cristo. Lo perdieron. Lo perdieron. Estas personas dejaron de compartir el evangelio, dejaron de brillar y ahora se han convertido en esa sal que no sala. Y una sal que no sala, ¿qué haces? ¿La guardas? La desechas. Todas las bendiciones divinas les serán quitadas, claro,
si no compartimos, no cumplimos con nuestro propósito a lo cual Dios nos ha llamado, nuestra relación con Dios será una relación quebrada. Pida lo que quiera, pero su relación con Dios seguirá siendo quebrada. Estará en una bancarrota espiritual si no cumple con el propósito que Dios le ha mandado. A eso se refiere. Lo perderás. Perderás esa riqueza de vivir en el gozo del Señor. Perderás esa riqueza de saber que la presencia de Dios te acompaña. Perderás esa paz que cuando tú llegaste al Evangelio abundaba en tu corazón. Lo perderás si no compartes el Evangelio del Señor. En tercer lugar, mi hermano, la tercera característica del creyente fructífero es que comparte el Evangelio confiado de que la obra es del Señor. Mire, una tercera característica es que los creyentes fructíferos han aprendido a confiar de que la obra de conversión es del Señor. Él es el único que puede dar los resultados, no nosotros. Aunque los creyentes estamos llamados a dar testimonio con obediencia, esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Y nos capacitamos entendiendo la palabra del Señor para comunicarla. Bueno, el único que puede dar vida, ¿quién es? Es Dios. Yo no puedo hacerlo. Usted no puede hacerlo, porque el que tiene el poder es Dios. Miren lo que dice el Señor Jesús en el verso 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. El sembrador planta, ¿y qué hace luego? Se acuesta, ¿cierto? Dadas las condiciones del suelo, el riego, los fertilizantes y otras cosas más, realmente el sembrador no puede hacer más, ¿cierto? Siembra la semilla y luego se va. Luego se va. El sembrador, mi hermano, en el crecimiento de esa semilla no juega un papel importante porque no puede controlar. ¿O usted puede controlar cuando usted siembra una semilla en el campo? No. Ya lo siembra, le echa el agua, los fertilizantes y ya no puede controlar más. El crecimiento no se puede controlar. El proceso de crecimiento, el sembrador no lo puede controlar, no lo puede ver. En el momento que la planta crece, el sembrador planta la semilla, pero luego no sabe cómo es que crece porque eso ya no depende de él. Ya no depende de él. Por más que usted se quede ahí mirando cómo va creciendo esa semilla, pues no depende de usted el crecimiento. La semilla tiene su propio poder reproductivo. Y esto es precioso, ¿no? Esto es precioso. Es sorprendente el tamaño de la planta que puede llegar a salir de una pequeña semilla. Uno puede decir, pero qué sorprendente. Y cuando esa planta llega a su madurez y empieza a dar frutos, uno puede decir, pero era tan pequeña esa semilla. Una semilla es un mecanismo extraordinario. Dentro de una semilla está encerrado todo el potencial que ella misma necesita para reproducirse. Y lo que Cristo nos está diciendo es que así es la palabra del Señor. Nuestra labor es sembrarla a través de la predicación de la palabra. Bueno, el trabajo de Dios es hacerla germinar en los corazones. Ese es el trabajo del Señor. Como Él quiera y cuando Él quiera. Yo sé que hay unos padres que oran por sus hijos, ¿no? Y les piden que se conviertan cuando uno ve que los hijos están de cabeza, ¿no? Y oramos, Señor, que se convierta y les predicamos la Biblia y queremos agarrar la Biblia y dárselo en la cabeza, no sabemos qué hacer, ¿no? Pero mi hermano, ¿su labor cuál es? Predicar el Evangelio. Es el poder de Dios que hace la obra en el corazón de una persona. Por eso su labor es orar por su hijo, predicarle la palabra, pero ellos tomarán la decisión dentro de la soberanía de Dios. Es la labor del Dios en el corazón de una persona.
Y Él va a obrar cuando Él quiera y como Él quiera. Yo no puedo convertir a nadie. Mi labor es predicar el evangelio. La obra es de Dios. Y Pablo tenía muy claro este principio en su propia labor ministerial. Mira lo que dice. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da. ¿Qué cosa dice? El crecimiento. No, yo no soy nada. Simplemente estoy cumpliendo con la labor que Dios me ha encomendado. Predicar. Pero el que da el crecimiento, ¿quién es? Es Dios. Nuestra labor, mis hermanos, es plantar la palabra de Dios, predicándola. La de Dios es hacerla germinar. La regeneración se da únicamente por el poder del Espíritu Santo en el corazón de una persona. Pero sabes, cuando nos olvidamos de este principio, cuando nos olvidamos que el poder es de Dios convirtiendo el corazón de una persona, entonces empezamos a manipular los resultados. Sembramos la semilla, pero al no ver resultados, no vemos mucha gente en la iglesia, no vemos mucha gente en las coordinaciones, no vemos mucha gente en nuestros grupos. Entonces decimos, nos preocupamos. Uy, ahora no estoy haciendo un buen trabajo. No tenemos gente. Entonces hay que matizar el evangelio. Hay que hacer del evangelio algo más comercial. Entonces le decimos a la gente, para de sufrir, ven aquí, porque vas a parar de sufrir. Mi hermano, ¿qué cristiano ha parado de sufrir? Le pregunto. No, todos sufrimos. ¿Usted sufre o no sufre? Porque si no sufre, enséñeme la técnica. Pero muchas veces nosotros, por no ver los resultados, cantidad de gente, entonces empezamos a matizar y a mezclar el evangelio con pensamientos humanistas, mundanos. Cuidado, mis hermanos, nosotros no podemos convertir a nadie. Recordemos siempre lo que nos dice el apóstol Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. El nuevo nacimiento, mis hermanos, no depende de nosotros. Por más persona u orador o predicador más persuasivo que haya, no puedo decir yo contribuyo en algo. No, estoy cumpliendo mi responsabilidad. La obra de regeneración, de conversión o de justificación es de Dios. Todo lo que podemos hacer es predicar la palabra. No podemos cambiar los corazones, no podemos dar vida. El único que da vida es el Señor. La semilla de la palabra es tan poderosa que cuando es sembrada en un corazón preparado por la gracia soberana de Dios, nada ni nadie puede impedir los resultados. Nada ni nadie, ni este mundo pecaminoso, ni nuestra propia carne, ni el enemigo puede impedir los resultados de Dios, porque es tan poderoso que va creciendo en el corazón de una persona, transformándola hasta llegar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿qué debemos compartir? ¿Usted quiere crecer? ¿Quiere que esta iglesia sea grande y muchas vidas vengan al Señor? ¿Qué debemos hacer? Predicar el evangelio. No lo matice. No. Predique el evangelio. Lo mismo dice Marcos en el versículo 28. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. La palabra producir en el griego es autómate, de donde viene la palabra automático. Esa obra de producción es automática. Todo el proceso es divinamente automático. No puedes iniciarlo y no puedes detenerlo. Todo lo que puedes hacer es simplemente disfrutar del fruto, de la cosecha. Cuando Dios dice crece, nadie, mi hermano, lo puede detener. Nadie puede decir, no, frenemos eso. No. Cuando Dios siembra con el poder de su palabra en el corazón de una persona, la fe, esa fe crece. Ese hombre o mujer crecen en el Señor. Nada ni nadie lo puede detener. Ese es el poder de la palabra del Señor.
Por eso es esa palabra que debemos predicarla. Y en cuarto lugar, mi hermano, la cuarta característica del creyente fructífero es que comparte el evangelio confiando en el resultado final. Una cuarta característica de los creyentes que proclaman el evangelio es que confían en el Señor, debido a que Dios es quien bendice su palabra y Él mismo crea vida espiritual. Los creyentes pueden cumplir su llamado a la evangelización con la certeza de saber que forman parte de esta gran empresa que va a rendir fruto, que va a rendir cosecha, una empresa que no puede fallar, la empresa de Dios, en la cual tú y yo estamos involucrados. Mira lo que dice Jesús. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Usted sabe que la semilla de mostaza no es la semilla más pequeña en el mundo, no lo es, pero sí es la semilla más pequeña que se sembraban en los campos de Israel. Mide aproximadamente entre 1 y 2 milímetros. Y sin embargo, esa pequeña semilla puede llegar a producir un arbusto de hasta 5 metros. ¡Qué grande! De manera que el crecimiento no es proporcional a la semilla. Algo tan pequeñito, ¿cómo puede llegar a ser un arbusto tan grande? Lo que el Señor nos está diciendo aquí a los discípulos y a nosotros es que así será el crecimiento del reino de Dios. Comenzará con un grupo pequeño de hombres, quizás que no tenían ni la capacidad ni la menor idea en lo cual se encontraban, pero que en el camino experimentarán el crecimiento de tal manera que llegará a abarcar a todas las naciones. Yo creo eso de la iglesia de la Alborada. Yo creo que aquí podemos decir, pastor, usted está creyendo, mire tan grande es esto. Mire la cantidad de perdición. Bueno, eso es lo que nos está diciendo el Señor. De un grupo tan pequeño de discípulos, pero algo que alcanzaría a todo el mundo. El verso 32 dice que las ramas de este árbol son tan grandes que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Miren, en el Antiguo Testamento se usaba la imagen de un árbol que proporcionaba refugio a las aves para representar a los reinos poderosos. Esos reinos poderosos que traían estabilidad y bendición a las naciones que estaban a su alrededor. Bueno, eso es lo que nos está diciendo el Señor. El reino de Dios, a pesar de su modesto comienzo, se convertirá en un árbol poderoso, grande, con sus ramas grandes, que traerá en sombra y protección a todas las naciones alrededor, a todo el mundo. Es lo que está diciendo el Señor. Esa seguridad de bendición llegará a todos los pueblos de la tierra. Ahora imagínense, mis hermanos, lo alentadora que debió ser esta parábola para los discípulos. Ellos habían dejado todo para seguir a Jesús. Él era el Mesías y dejaron todo para seguir a Jesús. Él era el Mesías que vino a implantar su reino, el reino de los cielos aquí en la tierra. Pero el programa de conquista, a la vista de los discípulos, parecía no tener fruto. Parecía no tener resultado. Mucha gente era atraída por Jesús, pero los discípulos sabían que los verdaderos seguidores de Jesús eran muy pocos, porque la mayoría que seguía a Jesús, ¿por qué lo seguía? ¿Qué querían? Comer. Claro, se alimentaba a 5,000 personas. Yo lo sigo, ¿no? A ver que por aquí salga una persona y diga, menú gratis. Uy, me quedo sin el auditorio. Todos se van a comer. Oh, pastor, allá menú gratis, vamos. Y si esa persona dice, yo vote por el número 5, pues no sé quién será el número 5. Probablemente usted vote. Y mucha gente seguía por eso a Jesús, porque los alimentaba, porque los sanaba, porque tenía algo que darles.
pero verdaderamente eran pocos los que estaban interesados en la salvación de sus almas. Así es que es muy probable que algunos de los discípulos estuvieran confundidos y más de uno probablemente pensó, Jesús dice que viene a implantar un reino, pero este grupo no crece, al menos no lo suficiente como para pensar que vamos a alcanzar Israel y aún a todo el mundo. Pero Jesús los exhorta a sus discípulos a través de esta parábola a que sean fieles, a que tengan fe, a que perseveren. Y Cristo les está diciendo, óiganme bien, este grupo es pequeño, pero el crecimiento del reino será como esa semilla de mostaza, será completamente desproporcional al tamaño de sus inicios. Y eso es lo que sucedió, ¿sabe? ¿Quién hubiera podido imaginar que a través de ese grupo pequeño de personas, ¿no?, incapaces quizá, humanamente hablando, temerosos, tímidos, con tantas limitaciones como tú, como yo, ¿quién hubiera pensado que en estas personas pudieron impactar el mundo? La Iglesia de Cristo ha tenido un crecimiento descomunal, mis hermanos, a través de la historia, y cuando la historia llegue a su fin, nosotros podemos ver hecho realidad la visión de Juan. Una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que eran tan numerosos que nadie podía contarla, estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Millones y millones de hombres y mujeres llegarán al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y tendrán vida eterna ya en los cielos y estaremos con ellos gracias a la predicación del Evangelio. Una semilla de mostaza, algo tan pequeño. Pero mi hermano, nuestra responsabilidad no es mejorar el plan de Cristo, no es sentarnos a pensar cómo vamos a hacer para que el reino de Dios se expanda en el mundo, no. Nuestra responsabilidad es obedecer al Señor, compartiendo su palabra, dejando que la luz brille en nuestro corazón, que esa palabra sembrada en nuestro corazón crezca. Y a la medida que crece, la podamos comunicar. Mi hermano, te pregunto, ¿qué estás haciendo tú con la verdad de la palabra del Señor que Él te permite conocer? ¿Qué estás haciendo tú con la luz que hoy has venido a recibir? ¿La estás compartiendo? ¿La estás comunicando? ¿Tu hogar brilla porque tú brillas? Tu centro de trabajo, ahí en el espacio donde tú te desarrollas, ¿brilla porque tú brillas? Recuerda que la verdad recibida, asimilada, se acumula, aumenta nuestra capacidad para recibir la verdad de Dios, de su palabra. Por lo tanto, aumenta nuestra capacidad de brillar y vamos a producir fruto de vidas. ¿Es eso lo que está sucediendo en tu vida? ¿O es lo contrario? ¿Tu vida ha dejado de brillar? ¿Has dejado de predicar el Evangelio? Mi hermano, no sigas en ese decaimiento espiritual. No sigas en esa relación con Dios tan pobre y tan triste. Regresa a Cristo, sumérgete de nuevo en su palabra, vuelve a predicar el Evangelio, vuelve a predicar que hay salvación en Cristo Jesús. Que ese sea tu forma de vivir. ¿Qué te parece si te pones de pie en este momento? Y si hay alguna persona aquí dentro del auditorio que no conoce del Señor, ¿sabes? El poder de la palabra es un poder transformador. Y si hoy Dios te ha traído a este lugar, tu hermano, tu hermana, tu amigo, tu amiga, tu papá o tu mamá te invitó a venir, déjame decirte que no es casualidad, porque para Dios no hay casualidades, hay causalidades. Dios tiene un propósito. Y si hoy te trajo, es para que tú lo puedas conocer. Tú no puedes compartir algo que no conoces. No puedes compartir algo que no tienes. Tú vives en la oscuridad de este mundo.
porque el único que tiene la luz es aquel que está con Cristo Jesús. Y perdónenme si de repente tú pensabas lo contrario, pero la Biblia lo dice. La luz, la única luz es Cristo Jesús. Y si no vives con Cristo, vives en tinieblas, en oscuridad. Pues hoy el Señor te ha traído para que tengas esa luz en tu corazón. Sí, vas a recibir las bendiciones de Dios, de ser llamado hijo de Dios, de tener vida eterna, pero también la responsabilidad de predicar el evangelio y que tu vida brille a los demás. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Es reconocer tu necesidad de Dios. Señor, necesito de ti. Vivo en oscuridad, en tinieblas, por el pecado que mora en mí. Pero ahora quiero acercarme a ti en arrepentimiento. Me arrepiento de mi forma de vivir y creo en ti, Señor. Si tú quieres hacer esa oración, yo voy a terminar en este tiempo orando por tu vida. Pero para aquellos que son creyentes, también, cierra tus ojos y ora y dile: Señor, evalúa tu vida. Evalúa qué has hecho con esa palabra sembrada en tu corazón. ¿La guardas solo para ti o la estás comunicando a los demás? Que hoy sea un nuevo compromiso con Dios de retomar esa labor, la cual lo hemos dejado quizás hace un tiempo atrás, y decirle: Señor, quiero brillar con tu luz, y todo lo que pueda aprender de tu palabra, comunicarla a los demás. Y pon un nombre en tu mente, tu compañero de trabajo, dile: Señor, ayúdame a predicarle a él. El nombre de tu hijo, tu hija, tu primo, algún familiar. Y comprométete hoy delante del Señor a alumbrar la luz de Cristo con esa persona. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Señor, tú nos has llamado a alumbrar el evangelio de salvación. Señor, hoy sé que hay algunas personas que no te conocen en este auditorio. Señor, tu palabra es poderosa, Señor, para cambiar y transformar vidas. Señor, si hay alguna persona que se ha arrepentido de sus pecados, oramos por esta persona para que tú obres en él, en ella, Señor, y puedas hacerla crecer en un conocimiento mayor de Cristo Jesús. Señor, guárdalo, cuídalo, que siga creciendo en tu amor. Y aquellos que somos tus hijos, Señor, llévanos a seguir predicando el evangelio. Señor, incomoda nuestras vidas. No permitas que vivamos un cristianismo cómodo, sino un cristianismo, Señor, que se cargue y se apasione por aquella persona que vive en la oscuridad. Dios, muévenos a salir de este lugar a predicar tu palabra. Gracias, bendito Señor. Gracias por este tiempo. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar, ¿cierto? Hermanos, así puestos en pie, vamos a alabar al Señor. ¿Y cuántos creen que esta semana el Señor nos dará esas oportunidades para poder compartir la palabra de Dios? Amén. Estemos atentos, aprovechemos ese momento que Dios nos va a permitir llegar a aquellas personas que necesitan esa palabra. Hermano, Dios ha puesto esa luz, ha puesto esa palabra en nuestros corazones, y sé que el Señor nos usará para poder llevar su palabra. Amén. Y vamos a cantarle esta alabanza diciéndole: Señor, tú eres todopoderoso. Y este compositor, la letra lo menciona acerca de su relación con su Dios, esa relación tan íntima con Él, de caminar con Él, de verlo a Él en todo lo que Él hacía. Cantemos esta canción. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo
motivo para vivir. Eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Amén, hermanos. Dios es todopoderoso. Les invito a abrir sus Biblias. Es tiempo de diezmos y ofrendas. Y vamos a la palabra de Dios. En Malaquías, capítulo 3, versículo 10, que ya como creyentes lo conocemos, pero siempre Dios nos manda a la fuente para hacernos recordar. La palabra del Señor dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que se sobreabunde. Gracias, Señor. Por ello, vamos a inclinar para los diezmos y ofrendas. Padre Celestial, estamos delante tuyo, Señor, y hemos leído tu palabra. Tu palabra, Señor, que tú, bendito Dios, nos pones, Señor, que cuando te conocemos poco a poco, todavía quizás no la sentimos, pero tu día a día, Señor, nos va poniendo el querer como el hacer, Señor, y primero comienza por obediencia, y después, bendito Padre, comienza, Señor, como el dador alegre, Señor, que tú deseas que cada uno de nosotros, bendito Padre, seamos eso, Señor, en agradecimiento por la vida que nos das, por las fuerzas, por la salud, por el trabajo y por todo lo que tú llenas, Señor, nuestras necesidades, Señor.
Verdaderamente, Señor, tú eres grande y bueno, Señor, porque a tu pueblo de una u otra manera tú, Señor, das la luz, Señor, das la vida, el aire que respiramos, Padre. Ayúdanos, pues, bendito Dios, a cumplir fielmente, bendito Dios, lo que dice tu palabra, es mandato tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser fieles, Señor, para que tu obra continúe, Padre. Y ayuda a mis hermanos, bendito Dios, ayuda a la iglesia, Señor, a que estos diezmos y ofrendas, Señor, sean, Señor, para tu obra, bendito Padre. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, si alguien de mis hermanos tiene alguna necesidad, pues tú seas supliéndole, bendito Padre, dándole trabajo, Señor, dándole salud, dándole la provisión, Señor. Tú nos has dicho en tu palabra, Señor, que tú, bendito Padre, te encargas, Señor, de los huérfanos, desamparados, bendito Padre, aún de las viudas, Señor, y los ancianos, Señor. Y gracias, Señor, porque muchos de nosotros lo hemos visto, Señor. Lo hemos visto, bendito Padre, personalmente o como iglesia, Señor. Y has tocado nuestros corazones, bendito Padre, y hemos podido hacer alguna cosa de lo que tú nos das, Señor. Gracias por ello, bendito Padre. Gracias, Señor, por la palabra que hemos recibido hoy, bendito Dios. Y pon siempre nuestros corazones en ponerlo en práctica, Señor. La luz que nos has hablado, Señor, somos de luz, Señor. Perdónanos, Señor, si en algo, bendito Padre, quizás, Señor, dejamos, bendito Padre, de brillar. Hoy tú nos has hablado, Señor, que tenemos que salir renovados, Padre amado, para hacer esa luz y volver al primer amor. Y si es mucho pedirte, Padre Celestial, que aumentes ese amor, esa pasión por las almas, Señor. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por permitirme y darme el privilegio, Señor, de orar, Señor. Amén. Amén. Hermanos, para hacerles algunos anuncios, como el domingo pasado estuvimos ya comentándoles acerca de que se están nuevamente incorporando muchas cosas en la iglesia, porque ya estamos, se puede decir, mejorando en todo sentido. Los cultos de oración el día miércoles a las 7 de la noche en este lugar presencial. Estaremos ya reuniéndonos también por esta semana que es Semana Santa. Va a haber una campaña por Semana Santa el día sábado a las 7 de la noche también. Tengamos esta oportunidad también para poder invitar a nuestros amigos, vecinos, familiares que nos rodean y poder traerlos a este lugar para compartir la palabra de Dios. Y también informarles que el próximo domingo va a haber 2 servicios. El primer culto va a ser a las 9 de la mañana y el segundo culto va a ser a las 11 de la mañana. Así que tenemos estos 2 horarios, hermanos, podamos también aprovechar para, si ahora ya creo que ya estamos un poquito llenitos, ¿no? Tengamos esta oportunidad para poder ya invitar a muchas más personas y poder así llenar estos 2 servicios que Dios nos está permitiendo poder también disfrutar. Amén. Así que, hermanos, también recordarles, hay un compromiso de parte de la iglesia sobre una reunión que tenemos también con el pastor Pedro Ortiz y nuestra hermana Ana. Dijimos que para este feriado vamos a aprovechar ese día y poder también reunirnos. Les hacemos recordar también este compromiso. Entonces, hermanos, estamos despedidos. Perdón, a ver, pastor. Uno, ya. Perdónenme, mis hermanos, ahí ustedes ven un celular que está en la parte de atrás, estamos transmitiendo, ahí ven el celular. Eso no es para que se lo lleven, no. Ese celular, con ese celular estamos transmitiendo a algunos hermanos que no han podido venir a nuestro servicio y se han conectado vía Zoom, ¿no? Entonces, lo que queremos es todo nuestro servicio, sea culto de adoración y cultos de oración, los días miércoles también transmitirlo, presencial y virtual.
Mi hermano, con eso no quiero decir que usted se quede en su cama echado, voy a ver el culto, echado en su cama. No, no, mi hermano. Eso quiere decir que para aquellos que de repente por temas laborales o temas médicos no pueden estar presentes, pero sí pueden conectarse a través de lo virtual, ¿no? Pero si usted, Dios le ha dado vida, energía y tiempo, tiene que estar acá con nosotros orando y clamando al Señor por todos los proyectos que tenemos aquí como iglesia. Y vamos a necesitar mucho poder de Dios, mucha energía desde el cielo para poder desafiarnos a salir y ganar vidas para Cristo. Así es que necesitamos orar mucho. Amén. El día sábado, lo anunció mi hermano, tenemos un culto evangelístico. Así es que es una buena oportunidad para que usted brille con la luz de Cristo y traiga a sus invitados. Usted traiga a los invitados y les dice, mira, vamos y después te invito a comer. Ya los llevas a comer, pero ya los trajiste y le das el alimento primero espiritual y luego el alimento físico, ¿ok? Pero comprometámonos todos a sumarnos a este gran desafío de compartir el evangelio aprovechando esta Semana Santa. Y el domingo también en nuestros cultos, 2 cultos, en 2 horarios, también teniendo la oportunidad que usted pueda ver más sillas vacías. Mi deseo es que usted vea más sillas vacías y diga, esas sillas hay que llenarlas. Pero no de más creyentes, no, sino de gente que no conoce al Señor para que Dios haga su obra en él, en ella. Amén. Y también, mi hermano, para que usted se involucre en las actividades de la iglesia, en su clase bíblica, en la escuela dominical, para que usted se involucre, tenga estas 2 oportunidades para que si no participa de un culto, pueda participar del otro servicio también. Llame a aquellos que probablemente por el tiempo de pandemia, por allí se dejaron estar, fueron abrazados por el mundo. Bueno, usted llámelos y díganle, regresa a los caminos del Señor. Y en este tiempo involucrarnos todos para seguir creciendo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? ¿Terminamos? ¿Sí? Con una oración, mi hermano. Gracias, pastor. En lo que les comenté acerca de la reunión que es por feriado para realizar por el pastor Pedro y la hermana Anita, me dicen que es el día viernes a las 9 de la mañana. En el Parque Sinchirroca. Así que están todos cordialmente invitados. Y vamos a ponernos de pie para elevar una oración de despedida. Y también, hermanos, recordarles que tenemos ahí una ánfora, un alfolí ahí, para poder realizar ahí nuestro depósito de nuestros diezmos, ofrendas. Al salir ordenadamente también, ya conocemos la iglesia, ya sabe por dónde empezar, por la parte del fondo, va saliendo en fila y ordenadamente. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta mañana que nos has dado y por tu palabra, Señor, que nos has hecho entender, Señor, cuán importante es poder llevar tu palabra, Señor, a los que no te conocen. Señor, ayúdanos, Señor, en toda esta semana, en todo lo que debemos realizar. Sabemos que muchas cosas también hay, Señor, como rutinas en nuestras vidas, Señor. Padre, a veces responsabilidades que hay también, Señor, en nuestro hogar, Señor, en el trabajo, pero danos ese tiempo, Señor, danos, Señor, Padre, la oportunidad de poder compartir tu palabra. Bendito Dios, ahora en este tiempo, llévanos a nuestros hogares, Señor, guárdanos y llévanos con bien. Padre, sigue bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos en el conocimiento de tu palabra y, Señor, siempre que podamos, Señor, cada día poder conocerte más. En el nombre de tu Hijo y nuestro Salvador Jesucristo oramos agradecidos. Amén y amén.